Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén sumamente bien, que estén teniendo un muy buen día o vayan a tener un excelentísimo día. Que Dios les bendiga muchísimo, mis hombres. Mi brother, vamos a ver. Este es el episodio que ya nos cayó la noche. Ha sido muy buena tarde, la verdad es que no solamente es grabar, es compartir, es contar historias, anécdotas y todo, ¿verdad? Entonces, como buenos hombres hablamos de todo un poco. Bueno, les presento a José Marchena una vez más en este episodio. Es un brother a quien yo admiro mucho porque es una caja de Pandora, no es una caja de Pandora, es una caja de, ¿cómo decirlo? De muchas sorpresas, de una caja de sorpresas. Porque este men no solamente trabaja en la iglesia como líder de jóvenes, este me encanta, hace rap, trap o lo que sea, ¿verdad? O sea, Ajá. puede cantarlo cualquier tipo de género. Puede ser, sí. Sí, es profesor de cole, ¿verdad? Entonces conoce un poco como grandes ámbitos que es lo que más me interesa tocar. Mm. Y lo conocí, de nuevo, repito de nuevo, lo conocí hace como unos 5 o 6 años en la universidad, hasta en el curso de inglés. Yo decía, este man tiene algo distinto porque habla distinto, se comporta distinto, pero es muy suave, muy pura vida. Y yo decía, puede ser, y justo me lo encontré como meses después en la iglesia donde yo estaba. Y resulta que su nombre artístico Marchena, ¿verdad? Bueno, aunque también le decían así en la U, Ujú. pero su nombre artístico fue Marchena. Entonces, y ahí nos compartió su música, lo que cantó, en fin, todo. Eso estuvo muy tuanis, man. Estuvo muy tuanis. Me acuerdo mucho de esa época. Bro, bienvenido una vez más al episodio. Muchas gracias de verdad por esta oportunidad, por darme el espacio. Emma, créame que yo también sigo admirándome de todas las habilidades y dones que Dios puso en tu vida. Justo antes de empezar este podcast conversamos un poquito acerca de esto, de que Dios te ha bendecido muchísimo y que esto que te está dando es una oportunidad de llevar Claro. las cosas a otro nivel, ¿verdad? Y a un mayor alcance, a una mayor audiencia, de una manera todavía cada vez más y más y más y más profesional. Desde el primer video que te vi hasta ahora, has mejorado un montón y Muchas yo creo gracias. que el sentimiento de admiración es mutuo y es un placer para mí estar contigo. Man, muchísimas gracias por esas palabras, le agradezco mucho. Y ahí no vamos a seguir en tema de admiración, ya miro esto, mira, no. Vamos con el episodio. De una, de una. De una vez. Venga, episodio para hombres. Esto es machos, ¿verdad? Es una Ajá. conversación entre machos. Man, ¿has tenido crisis como hombre? Sí, claro, completamente. Yo creo que ¿Cómo, ya es habiendo normal, sí. hecho, ok, porque es normal tener crisis, Ujú, ¿cómo identificaste que sos hombre? Porque una cosa es nacer varón y ujú. ser hombre por elección, dice Ante Gebel. Ajá, ajá. Porque él decía eso, yo nací varón, pero soy hombre por elección. Exactamente. Mira, esto es una muy buena frase, ¿no? Ujú. ¿Cómo vos supiste que iba a ser hombre, hombre, macho? O sea, ahí, no. Sí, sí. Contame. ¿Qué edad y cómo empezó? Yo creo que es un proceso en el cual uno entiende su identidad en Dios, ¿verdad? Entiende su identidad en Cristo y uno empieza a decir, bueno, esto es lo que soy y tengo que aprender, ¿verdad? A cómo ser. Porque es interesante, uno dice, ok, yo soy un hombre, pero ser hombre no es solamente tener voz gruesa, Ujú, ujú. espalda ancha, estar Ajá, ajá. fortalecido y, ¿verdad? Tal vez como se tiene esa idea, sino que es empezar uno a conocerse uno mismo, su identidad, es decir, ok, esto significa ser hombre. Esto significa ser hombre, es un conjunto de cosas, de Ujú. cuestiones y demás. Yo tomé esa decisión ya, como a los 10 años que tuve ya claridad de mi vida y dije, Ajá. yo ya aquí, yo quiero ser, y tuve el que considero yo el mejor ejemplo de un varón de Dios, que fue mi papá. Ajá. Entonces yo basándome en él, en lo que él vi, yo dije, "Ay, yo quiero ser como él algún día", y de muchos otros hombres de Dios que conocí, ¿verdad? Que yo fui diciendo, yo quiero ser como él, yo quiero ser como él, yo quiero ser como él. Y fue así como surgió eso. Como a los 10 años ya yo dije, ok, yo quiero también formar parte de ser Ok. también parte de ese O grupo sea, de vos hombres. tuviste un ejemplo. Ajá, tuve como ese ejemplo, ¿verdad? Ok, Sé que ok. no es todos los casos que pasan, pero al menos en esa parte a mí me No, pasó. o sea,
yo Ajá. no tuve el ejemplo de que mi papá fuese mi ejemplo de hombre, porque mi Ujú, papá, probablemente mi papá va a ver este podcast porque él siempre me sigue en todo lo que yo hago y ujú. le agradezco. Pero hay que decir las cosas como son, acá son quitados. Mi papá no era un buen ejemplo de hombre porque él mujeriego, tomaba, muchas cosas, ¿no? Ujú, Entonces yo no tengo buenos recuerdos de mi papá como buen ujú, hombre de casa, ¿verdad? Líder ujú. de casa. Entonces, ¿a qué voy yo Ahora, mi gente, estamos en la noche, hay luz, estamos en pleno, que estamos entrando a mayo, los abejones de mayo, entonces hay muchos bichos por aquí, así que no. ¿Y Sí, por no. qué afuera? Porque nos dio la gana, en fin. Sí, sí. Este, bueno, vamos a ver. ¿Tenés un versículo bíblico o una historia o a un pasaje bíblico que te marque en tema de la masculinidad? En tema de la masculinidad es interesante porque eh, Dios llamó a muchos hombres y varones de Dios, tal vez no como masculinidad como tal, pero sí me identifico con una persona de la cual Pablo habló y aconsejó, que fue Timoteo, ¿verdad? Ujú, Él le habló de una fe, de una cuestión de aprendizaje, y le dijo, la fe que estuvo también en tu madre, ¿verdad? Fue que uno no fingía, y de eso, tras de eso, una generación anterior también estuvo esa fe. Pero yo creo que Timoteo, no, fue un varón que fue ejemplar, ¿verdad? Dentro de su generación, dentro de la juventud, y es un hombre con el que yo me identifico, porque él tal vez era un hombre lleno de timidez, por lo que se puede ver como Pablo habla. Era un hombre tal vez retraído, inseguro de sus propias habilidades, por como Pablo habla, que le dice, fortalece ese don que hay en ti, avívalo, despiértate. claro. Entonces yo creo que ejemplos como Timoteo, como por ejemplo, como actuó el padre de la fe, Abraham, por ejemplo, la vida que llevó Jesucristo, Ujú. ¿verdad? Son ejemplos de ese modelo varonil al cual yo quiero dirigirme, al cual yo quiero llegar y deseo llegar, ¿verdad? Son, Considero como ejemplo. son, son como ejemplos de personas en el que vos decís, Ujú. estos son Los los hombres hombres. este es el hombre que yo quiero ser, Ok. exactamente. ¿Su Ujú. personaje favorito? Mi personaje favorito de la Biblia yo diría que es Jesucristo, sí. Ok. Ujú. Aparte de Jesucristo. Aparte de Jesucristo, de alguna persona, yo diría que David. Yo sabía que iba a Ujú. decir David. Le voy a decir porque yo sabía. Porque el man canta, como ya les dije, ¿verdad? Entonces, yo de hecho que iba a entrarme a esa parte Ajá. musical. No es normal Ujú, que el hombre sea sensible. ujú. Es el estereotipo. Sí, completamente. No estoy diciendo que eso sea correcto. Ujú, Conste. Pero lo normal es que no es normal que el hombre sea muy sensible. ujú, Y como músico que sos, tienes que ser sensible, ujú. ¿cierto? Sí, completamente. Entonces, ¿cómo luchas con el estereotipo de que el hombre no debería ser muy sensible o sentir o algo así en el estereotipo del hombre macho, así, Ujú, cuando vos sos el salmista, que ujú, tenés que sentir para poder brindar lo que Dios te ujú. ha dado? Sí, claramente a nosotros, venimos de una generación, y yo me identifico mucho con Emma porque compartimos una edad muy similar. Venimos de una generación en la cual le decían, estaba llorando usted y le decían, no llore, los Ajá. hombres no lloran, Ujú. ¿verdad? O pasa tal cosa, y hay situaciones que lo siguen marcando a uno, porque por ejemplo, a mí me cuesta mucho llorar, ¿verdad? Por Hasta el dos, día de hoy me por cuesta dos, muchísimo llorar, por dos. exactamente. Nos identificamos mucho en esa parte porque, y más cuando estoy frente a alguien, llorar frente a alguien para mí ahí, yo me tapo la Sí, cara y todo, sí, yo me sí. siento, ¿verdad? Sí. Hasta Despedazado. da vergüenza. No sé Ajá, si te le pasa, pero a mí me da exactamente. vergüenza. No debería de, ¿verdad? Porque llorar es algo normal, algo natural del ser humano, ¿verdad? Pero sí es algo que me pasa por lo que he experimentado, de la forma en la que nos criaron, en la que nos instruyeron, que nos han criado así, nos han dicho no lloren, ¿verdad? Los hombres no lloran, pero si nos vamos a la luz de la palabra, los corazones sensibles de los varones de Dios eran los hombres que Dios buscaba, Ujú. ¿verdad? Buscaba un corazón íntegro, puro. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, dice la palabra. ¿Verdad? Y viendo a David, ese ejemplo que nosotros hablábamos, es un excelente ejemplo, es un corazón conforme al corazón de Dios. Lloró cuando tuvo que llorar, suplicó cuando tuvo que suplicar, Ujú. perdonó cuando tuvo que perdonar. Y es un poco eso.
eso no nos hace menos hombres, no nos Claro, hace menos, no quita esa masculinidad, ¿verdad? claro. De nosotros, sino que es como una creencia que tenemos hoy en día que nos hace pensar que eso afecta nuestra masculinidad, pero no afecta en absolutamente nada. Siendo salmista, estando en la tarima, en el púlpito, en lo que sea, Ujú, ¿cómo hacer para porque di, en el escenario vos llorás, vos decís algo, lo que sea, ¿no? ujú, Em, pero, ¿cómo haces para mostrar esa autenticidad tanto en la tarima ujú, como fuera de ella? ujú. ¿Cómo lo haces? Porque igual, Este, perdón, ¿sos sensible fuera ujú. de la tarima? ¿No sos tan sensible? ¿Cómo lidias con eso? Hay espacios, ¿verdad?, en los cuales uno es más sensible que en otros. Yo siento que en el altar es un lugar donde es normal que uno se sensibilice por el tema de lo que representa, ¿verdad? Es el lugar donde nos reunimos en la iglesia, en la congregación para buscar de Dios y fácilmente Dios toca el corazón de uno ahí. Afuera de es lo complicado. Y yo siento que uno tiene espacios seguros. A mí me pasa, en lo personal, no sé si a la gente de casa les pasa, pero a mí me pasa que mi espacio seguro es los tiempos con mi esposa. A Ok. veces estoy hablando con mi esposa y es cuando me sensibilizo y Tu le esposa es tu digo, espacio es seguro. mi espacio seguro, exactamente, es Ok. mi complemento para yo decir, amor, siento esto, tengo esto, estoy enfrentando esto, no sé cómo hacer, tengo la mente llena de cosas, y es ahí donde a veces me rajo a llorar, ¿verdad? Y entonces eso lo recupera uno, ¿verdad? Ok. Y lo ayuda a sensibilizarse. Pero es bueno, hay esposos que del todo no les gusta llorar frente a su Mm, esposa. Yo les recomiendo que no se salten esa experiencia, porque van a sentir, este, se van a sentir reconfortados, claro. apoyados, ¿verdad? Y eso a veces los hombres carecemos de eso, ¿verdad? Por no expresarnos. Quiero tocar ese tema. Ujú, Porque a los esposos les cuesta mucho sincerarse con su esposa. ujú, Es ser sensible con su esposa. Tu esposa es tu espacio seguro. ujú, Y de hecho, de lo poco que, porque yo conozco más a Marchena que a Naye, que la esposa de Marchena, y por lo poco que he visto es como muy centrada, muy como en una misma, como calma. ajá, Es lo que yo siento, como mucha calma. sí, sí. Y es la voz de la razón, tal Ujú, vez. ujú, Entonces, como que te pone en balanza todo. Eso es lo que yo, en lo poco que ujú, conozco de tu esposa, la ajá. verdad, como que pone mucho en balanza. Em, ¿Qué pasa cuando a un hombre le da miedo hacer eso con su esposa? O sea, ¿qué consejo le darías a ese hombre casado que no tiene ese espacio seguro que es su esposa? Bueno, yo considero que le demos ese espacio al corazón, a nosotros como seres humanos, de tener esos espacios de intimidad con nuestras esposas, con nuestra pareja. A veces creemos que la intimidad es solamente otra cosa, ¿verdad? De la cual no trata este episodio. Ujú. Pero la intimidad es muchísimas cosas y a veces sentarse a conversar y decirle, mira, amor, ¿qué opinas de esto? ¿Qué crees de esta decisión que voy a tomar? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias positivas, negativas? De escuchar, de sensibilizarse, de abrir el corazón. Es importante y es bíblico porque la Biblia dice, dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una Una sola sola. carne. Es Ujú. uno solo. Es un pensamiento, es un sentir, es una sintonía, es un palpitar junto, es caminar de la mano con ella. Y eso, amigos míos, eso es ser hombre, Ujú. ¿verdad? ¿Cuándo es no ser hombre? Es buscar ese espacio que Dios te dio en tu esposa, buscarlo en 5 personas más, en punto A, B y C, ¿verdad? O no darle la oportunidad a la esposa de ser esposa, de tener ese rol y de acompañarte y de ser esa pareja y ese complemento. Yo creo que incluso ahí estamos actuando hasta en contra de lo que Dios quiere para nosotros como Ujú. matrimonio, ¿verdad? Entonces, ser hombre en un matrimonio, gran parte es eso, es compartir con la esposa, expresarse y toca sensibilizarse, a veces toca este, dejar que toque las fibras del corazón de uno, ¿verdad? Ok, vi un TikTok Ajá. no me acuerdo si Shaquille O'Neal, yo creo que no era él, era otro Ujú, jugador de la NBA.
dijo, yo no me sensibilizo con mi esposa ni le cuento mis problemas a mi esposa, porque no quiero preocuparla, Ujú, porque no quiero que ande con miedo a que algo pase. ujú, X tema, ujú, ¿no? Pero, entonces, a mí me entró mucha duda entonces con cómo se sincera, con quién se apoya. O ujú, sea, ¿quién va a ser tu apoyo? Tu ujú, bastón, ¿no? ujú, Entonces, a mí me preocupó mucho eso. ujú, Creo que firmemente en tema de que el hombre tiene que confiarle todo de sí a su esposa. ujú. Excepto cuando hay una sorpresa que él le quiere hacer a la esposa, ¿verdad? Ah, Pero ya es otro tema. sí, exactamente. Bro, metiéndome en la parte como profe, Ujú, porque vos trabajas con adolescentes. ajá. En la iglesia trabajas con jóvenes adultos, Con ambos, jóvenes, adultos y adolescentes. ambos. Ujú, Ok, entonces vos tenés una gran trayectoria en juventud, ujú. prácticamente. De hecho, la pregunta que yo tengo, ¿qué ve usted en la generación de hombres jóvenes y qué le hace falta para encontrarse consigo mismos? Yo creo que hoy en día tenemos una generación de hombres que parece que estamos saliendo todos con una impresora, somos como todos iguales, ¿verdad? Y todos buscamos ese modelo de estilo de vida, de esa forma de ser, entonces, creo que las redes sociales, la gente que hace mal uso de las redes sociales para crear contenido, ha creado en nuestra generación una generación de hombres extraños. Número uno, una generación de hombres de cristal, ¿verdad? Que no se les puede decir nada cuando nosotros como hombres necesitamos ser aconsejados, necesitamos ser formados muchas veces. Ha creado una generación de hombres sin identidad, una generación de hombres este, ¿Confundidos? confundidos, perdidos, una generación de hombres que no saben cuál es su propósito de Dios en su vida, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado porque yo veo en esta generación eh, hombres que no saben qué es ser un hombre, Ujú. ¿verdad? Hombres que tienen confundido el término de qué es ser un hombre, que piensan que ser un hombre es ir al gimnasio, que piensan que ser un hombre es ser exitoso y tener mucho dinero, que tal vez piensan que ser un hombre es tener múltiples proyectos, múltiples empresas, o ser el proveedor número uno de toda mi familia, o, ¿verdad? Cuando no es así. Entonces, ¿yo qué veo en esta generación? Veo una generación perdida con el concepto de lo que es verdaderamente qué es ser un hombre. ¿Cómo sanar eso? Eso yo creo que la única forma, ¿verdad? Y yo creo que lo único que da propósito en la vida, y no quiero sonar, como decíamos antes, no queremos sonar muy panderetas, pero es la realidad. Yo creo que es Dios el que nos ayuda a conocer nuestro propósito, y eso lo ayudará a un niño como a un adulto mayor, como a un hombre, Ujú. también a un hombre. Y a veces los hombres se preguntan, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando aquello? Porque, bueno, estamos buscando de Dios. Estamos dejando que Dios moldee nuestra forma y como vasijas en sus manos, eh, le permitamos a Dios que seamos el hombre que Él quiere que seamos, Ok. ¿verdad? No el hombre que nosotros queremos ser, porque a veces nosotros decimos que yo quiero hacer esto, yo quiero tener mucho dinero, o yo quiero conquistar el mundo, o yo como músico puedo decir, yo quiero ser el cantante más grande, El salmista, el el salmista más reconocido. reconocido, pero ¿qué quiere Dios para mí? Tal vez no es eso, ¿verdad? Tal vez Dios tiene otro propósito en mi vida y hay que dejarle a Dios conocer el propósito y solamente Él es el que hará, ¿verdad? Men, y te comprendo completamente. Creo que ¿cómo lo puedo decir? Solo Dios puede saber perfectamente qué es lo que un hombre necesita. Yo le hice una pregunta a mi pastor sobre quién era el ejemplo más bravo que conoce sobre el ser hombre, ¿verdad? Ujú, Porque muchos nos inspiramos en alguien. ujú, Y él dice, Jesucristo. ujú, Es el vivo ejemplo de cómo, porque él fue como sabe tratar a una mujer. ujú, Dentro de sus discipulados, de los discípulos de Cristo, que es muy diferente ser apóstoles. ujú, De los discípulos de Cristo habían mujeres ahí. ujú, María Magdalena, verá la madre de Jesús, ujú, en fin, sabía tratar a los niños, dejaban que ellos corrieran a él, sabía tratar a adultos mayores, en fin, era un hombre que podía estar en todos y ujú, ayudándoles a todos. Entonces, man, eh, hablemos de la soltería, noviazgo y matrimonio, ujú. ¿ok?
una cosa es estar arriba en una tarima, Ujú, fingiendo integridad, ujú, pero otra cosa es la realidad de abajo de la tarima. ujú. ¿Cómo mantener una integridad en casa, con tu esposa? ¿Cómo haces para que lo que vos estés proyectando arriba sea fruto de lo que está abajo y no crear esa hipocresía? En cuanto a eso, yo creo que es importante uno cuidarse íntegramente de las cosas que lo afectan, ¿verdad? A uno como hombre. Nosotros como hombres somos muy bombardeados, muy Sí, bombardeados. Nosotros podemos intentar dar una apariencia en el altar y a veces nuestra vida personal está siendo dañada. Es algo que sufren muchas personas, pero nosotros como hombres lo sufrimos más. Es el tema de las adicciones, ¿verdad? Yo quiero hablar, no sé si puedo mencionar la palabra, sí, acá sí, sí, sí. pero hay una adicción que afecta mucho a los hombres y está afectando a hombres solteros, hombres con novia, hombres casados, y es el tema de la adicción a la pornografía, ¿verdad? Claro. Es un tema muy real, es un tema tabú, ¿verdad? Dentro de las iglesias y los lugares y todo, las familias y todo, pero es algo que podemos hablar abiertamente y es parte de ser hombre, Claro. saber que es una debilidad que nosotros como hombre tenemos. Hay que tratar de no darle cabida al enemigo en todo ese tipo de temas. Hay que tratar de que si nosotros tenemos alguna debilidad en alguna de esas áreas, que nosotros podamos aprender a pedir ayuda en esas áreas. Mm. No hay ningún problema en yo llegar y preguntarle a mi líder, preguntarle a un amigo de confianza y decirle, estoy pasando por esto, esto y esto y esto. Estoy luchando con una adicción, por ejemplo. Eso es solo un ejemplo de las cosas que Mm. podemos sufrir los hombres. Y es una forma de cuidarnos íntegramente porque a veces preferimos por pena no decir o no pedir ayuda nosotros como hombres para cuidar nuestra integridad espiritual y servimos así. Y duramos 8 7 6 5 4 2 años, 10 15 este, con temas que nos dañan a nosotros como hombres. Habrán pastores que tienen 10 años de estar pastoreando con una adicción a la pornografía y no Claro. la han vencido. Habrán líderes de jóvenes, habrán personas este, habrán hombres casados que tienen su esposa, ¿verdad? Y siguen luchando con una adicción a la Mm. pornografía, por ejemplo. Entonces es un tema en el cual es necesario que nosotros como hombres nos cuidemos de integridad. Ahora, habrán muchísimos otros temas, ¿verdad? Pero siento que uno de los temas que más afectan a los hombres hoy en día, en el tema de cómo puedo cuidar esa parte en el altar y cómo me puedo cuidar debajo del altar, ese es el tema de cómo soy yo como hombre cuando nadie me ve, Ujú. ¿verdad? No solamente lo digo por la pornografía, puede ser que estés luchando con una adicción del cigarrillo o de alguna otra cosa, ¿verdad? Pero hay cosas que nos dañan a nosotros como hombres, y que es necesario sacar a la luz, Claro. no guardárselo, ¿verdad? Yo pienso que es el primer paso para uno vencer cualquier tipo de situación que uno tenga, es pedir ayuda, ¿verdad? ¿Cómo te cuidas vos con eso? Por ejemplo, vamos a ver, a nosotros los hombres estamos bombardeados en temas sensuales, sexuales, de todo Ujú, tipo, ¿cierto? ujú. Entonces, te cuidas vos en eso? Yo creo que la primera forma es hacer una limpieza, ¿verdad? Yo creo que tiene que haber una limpieza espiritual primeramente, pero claramente somos humanos, ¿verdad? Y las redes sociales en eso nos fallan. Yo hace poco escribí un libro, de hecho, ¿Escribiste un libro? escribí un libro, Ok. se llama Preguntas de cualquier joven cristiano y está integrado por un montón de preguntas. La primera pregunta es como un libro que trata ese tipo de preguntas que uno no llega generalmente a hacerle a un pastor o a un líder. Por ejemplo, usted no llega a preguntarle a un pastor, pastor, ¿Dios existe? El pastor puede que uno lo que espera que conteste, Claro, ¿verdad? claro. El pastor es Jay Baron, ¿qué está haciendo aquí en la iglesia? Póngase las pilas con Dios, ¿verdad? Entonces va a haber mucha gente que diga, ok, es que lo que las preguntas que está haciendo no las hace una persona cristiana. No, o sea, Ujú. nosotros como jóvenes tenemos muchas preguntas, y tenemos que tener una respuesta dentro de la iglesia, porque si no la vamos a ir a buscar fuera de la iglesia y nos vamos a refugiar en cuestiones como la filosofía moderna o qué sé yo, el ateísmo o cuestiones donde van en contra de lo que hemos aprendido y nos han enseñado. Entonces yo escribí un libro acerca de eso. La pregunta número 6 del libro es, ¿puedo vencer la adicción a la pornografía? Y la primera página del libro empieza diciendo, no te sientas solo,
Esto es un tema que ha sido tabú, ¿verdad? Y demás. Y te está escribiendo una persona que venció la adicción a la pornografía, ¿verdad? Sí. Que atravesó por eso y Dios lo sacó de ahí. Y que ha tenido recaídas, ¿verdad? Incluso en el matrimonio, Ok. ¿verdad? Y mi esposa fue un fortalecimiento en ese aspecto para lograr eso. Yo me di cuenta que la principal razón para vencer la adicción a la pornografía, para vencer eso que tanto daña a los hombres, es la honestidad. La honestidad. Es la honestidad, es ser honesto con usted mismo y darse cuenta que uno solo no puede. Ujú, Depende de muchas cosas. Número uno es de Dios. ujú. Si usted está casado, número dos es, aunque cueste, aunque usted sabe que va a ser un pleito y un problema, agárrese de su esposa. Si usted está soltero, agárrese de un líder. Si usted está ennoviado, sea sincérese con su novia. Ujú. Así sincérese con... Es un error que usted está cometiendo, guardárselo para usted y pensar que yo solito voy a salir de aquí. Y si bien es cierto, Dios fortalece y demás, pero es necesario que uno busque esa fortaleza espiritual en alguien que lo pueda apoyar y que lo pueda ayudar y que lo saque adelante. Yo creo que esa es la solución más ideal. Man, si pudieras hablar a tu yo de 15 años, Ujú, vos ya estás casado, ya tenés una casa, mantienes una casa, tenés un brete, o sea, ya es un hombre de hecho y derecho. ujú. Pero ¿qué le diría a ese Marchena de hace... Usted tiene 25, me dijiste, 26, no, Ajá. 27. 27. Hace 12 años. Ujú. ¿Qué le dirías? Yo le diría que siga adelante, que no se estrese por cosas que no corresponden todavía. Yo lo que le diría a mi yo de 15 años es no se salte etapas por vivir otras, Ok, ¿verdad? No se salte etapas, deje que los tiempos de Dios se acomoden, no se estrese, disfrute la juventud, sírvale a Dios en la juventud, es lo más importante. Yo siento que es importante decirle así yo de 15 años, yo le quiero decir a mi yo de 15 años que no se estrese, que Dios va a orar en su tiempo, que abrir las puertas en su tiempo y que no lo va a dejar solo. Si yo supiera todos los procesos que voy a vivir de ahí en adelante, le diría, esté tranquilo que Dios va a estar con usted y lo va a sacar adelante. ok. Ujú, Man, eso es cierto, porque vamos a ver, yo me diría lo mismo a un muchacho de 15 años, porque a los 15 años usted está apresurado por ujú, querer vivir, sin saber exactamente. que ser adulto es difícil, que trabajando es muy bonito, que bueno, sí te pagan y todo muy bien, pero tener que levantarte, en tu caso, vos vas hasta ella, entonces, Sí, sí. ¿son qué? Te levantas a las 5 de la mañana y 4 de la Como a mañana, las 4 de la mañana, sí, exactamente, todos los o sea, ni días. siquiera ve la luz del sol cuando te levantas. Sí, sí, me acuerdo. Llego de noche y salgo de noche. Exacto, o sea, es muy complicado, Sí, sí. en verdad, eso. Y creo que ser hombre es decisión, Ujú. es una decisión. Es una decisión completamente. No solamente por tema biológico, Ujú, sino por un tema de valor y un tema de pensamiento, ujú. en pocas palabras. Men, este podcast, aunque parece que fuese más corto de lo que hablamos en el episodio de la iglesia, Ajá. todo tiene un propósito. Pero Ujú, antes le hago la última pregunta. ujú. Para vos, ¿qué es un hombre coherente? Sí, yo creo que yo comparto esa idea con vos que tiene que haber una relación entre las cosas que uno piensa, que uno crea y que uno diga y haga, Ujú. ¿verdad? Creo que la coherencia está en eso. Es imposible lograrlo si nosotros dejamos expresar todo lo que se nos viene a la cabeza, ¿verdad? A veces nosotros decimos, bueno, Dios, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué me pasa esto a mí como hombre? Que he decidido ser íntegro delante de ti, y todo, porque me está pasando esto y esto. Y empiezo a hablar incoherencias. ¿Incoherencias en qué sentido? Por ejemplo, desde el altar digo, hermanos, hay que creer en medio de la tempestad. Llega una tempestad y ya me achicopalé. Hermanos, hay que ser así, 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 ¿verdad? Y yo soy así, 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 así. Yo obligo a mi esposa a que sea así, 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 así. Y usted tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Y yo hago otra cosa. En que yo diga, en el grupo de jóvenes, por ejemplo, es que tenemos que hacer esto y esto y esto. Y soy completamente lo contrario. Yo creo que tiene que haber una concordancia. Un hombre coherente, es aquel que decide moldear su vida conforme al hombre más coherente que hubo en este mundo. Y ese es Jesús, Claro. como dijo su pastor.
Yo creo que la coherencia está en cuanto nosotros decidimos que Dios nos moldee a como Él quiere que seamos y evitamos que nosotros cometamos incoherencias con nuestra forma de ser, con nuestra vida, porque nosotros como seres humanos vamos a fallar, eso es una realidad, ¿verdad? Nosotros vamos a poder decir, hagamos esto y esto y esto, y por el otro lado, fallar, ¿verdad? Pero cuando le permitimos a Dios obrar en nuestra vida, Dios va a formar de nosotros un hombre, coherentemente especial, ¿verdad? Claro. Un hombre conforme a como Él quiere que sea. Si lo hizo con David, si lo hizo con Abraham, si lo hizo con Samuel, si lo hizo como por ejemplo con Juan el Bautista, si lo hizo con Isaías, con Jeremías, con Ezequiel, con cada uno de los profetas, si lo hizo con Bernabé, con Juan, con Pablo, con Mateo, con Pedro, con Marcos, tantos hombres que hay en la Biblia que han impactado a las personas. Si nosotros empezamos a hacer a dejar a Dios que haga ese hombre ideal, ese hombre coherente, en Dios no hay incoherencias, ¿verdad? En Claro. Dios no hay erróneos. Si nosotros queremos alcanzar esa altura del varón perfecto, la que habla la Biblia, tenemos que permitirle a Dios obrar en nuestra vida. Ujú, Tal cual, bro. ujú, Tal cual. Creo que el mayor ejemplo siempre va a ser Papá Dios, ujú. que nos va a dirigir en esto. Para vos, ¿quién, ¿quién es la voz de la razón? Es la pregunta. Para vos, ¿quién es la voz de la razón? ¿Quién es la voz que te calma? Para mí la voz de la razón es, eh, voy a sonar un poco extraño porque no, nunca yo puedo dar testimonio a algo y es una realidad. Yo no es que no crea que hay una voz audible de Dios porque sí la hay, Ujú. ¿verdad? Y yo sé y creo cuando alguien testifica que hay una voz audible de Dios, que escucharon la voz audible de Dios, yo creo, yo digo, wow, yo quiero experimentar eso. A mí en lo personal nunca me ha pasado, tal vez es que Dios me conoce, tal vez no tengo la fortaleza espiritual, Ok. seguro yo escucho una voz y seguro salgo espantado y me meto al cafetal y ahí tiene que ir a descansar seguro asustado. Pero yo siento que Dios me habla y es el que me calma en medio de la tormenta y me puede hablar a veces a través de una canción que Ok. escucho Y en el claro, vos sos carro. músico, entonces la Ujú. canción. Me puede hablar a través de una predicación, a través de mi esposa, a través de mis papás, a través de un estudiante. Me ha pasado Ujú. que algún estudiante me da una palabra de aliento y esa yo lo recibo y lo percibo como la voz de Dios, ¿verdad? Hablando Dios a través de esa persona. Yo creo que esa es la voz que me tranquiliza, la voz que me calma, que me serena en medio de cualquier situación que pueda estar pasando. Y esto le hago la pregunta porque de por qué esa pregunta. Mm, Em, no es normal que nosotros recibamos comentarios sobre uno, que nos animen a uno como a ujú, los hombres, ¿verdad? Siempre ya estamos nosotros programados para de no recibir así como, ay, mi amor, muchas gracias o alguna cuestión. O sea, ya es intrínseco, o sea, lo ujú, hacemos porque sí. Pero que digan cosas de uno, de afirmarte cosas, eso es muy difícil que se dé, ujú, ¿cierto? ujú, Entonces, yo hice algo que usted no sabe. ujú. Yo me confabulé con tu esposa. ¿En serio? Sí. Ese es un proyecto que yo estoy haciendo con la gran mayoría de los hombres casados que están acá en este podcast. Ajá. Me confabulé con tu esposa para hacer una cuestión muy chiva, porque no es muy normal que nosotros recibamos afirmaciones. Mm, Entonces, yo hice, em, ajá. vaya, primero vamos a subir el volumen, incrementar el volumen. Yo no conozco muy bien, aquí está, no conozco mucho de lo que la gente podrá decir de vos, yo tengo mi percepción de vos, Ujú, pero cuando empecé a ver a esas tres personas más importantes de tu vida, además de Dios, ujú, yo dije, este men tiene todas las de ganar, ujú. porque no tiene solamente a la esposa, sino a la familia. Ajá. Entonces yo le dije a Naye, tu esposa, Ujú. que me ayudara, porque era un proyecto para vos. Quería hablar de mi hijo Josué. Él es un hijo muy especial con nosotros. Josué ama mucho y demuestra mucho su cariño, no solo con palabras, con actitudes, ¿verdad? Tiene cosas muy especiales con nosotros. Yo
lo puedo testificar como mamá. Yo creo que le tenemos una gran confianza. Él sabe que yo lo llamo en momentos que quiero conversar con alguien, lo llamo. Es una persona de confianza para nosotros y nosotros también creo que él nos tiene suficiente confianza como papás. La obra del Señor es un gran ejemplo, un excelente predicador, un excelente músico, ama lo que hace para Dios, trata de hacerlo cada día mejor y eso nos llena de bendición porque creo que hemos dejado en él un gran legado. Lo más importante, lo que es la palabra, lo que es el servicio a Dios y sobre todo el amor que él siente por Dios. Entonces, eso quería decirles que de verdad mi hijo es muy especial y lo amamos mucho, con todo el corazón. Hola, saludos. Quisiera referirme a mi hijo Josué. De verdad, como hijo es un excelente hijo, una persona muy especial que nos muestra el cariño, nos da el cariño, se deja amar. Un muchacho muy especial en cuanto al servicio a Dios. Él le ha entregado sus dones, especialmente lo que es la música, y de verdad él sabe salir adelante en los momentos difíciles. Me da testimonio de un hombre que se proyecta, de verdad que tiene mucho que dar, es muy excelente persona. Que Dios me lo bendiga mucho. Hola, aquí estoy grabando este con súper bajita, para quien no puede grabar en otro momento, pero yo pienso que es una persona súper sensible, bondadosa, amorosa, hijo de Dios, tranquilo, bondadoso, servicial. Principalmente una persona que nunca tiene nada que juzgar de los demás, mas sin embargo siempre tiene cosas buenas que ver, incluso donde tienen esas personas que tal vez no ven las mejores cosas. Siempre dedicado al servicio, siempre dedicado a ayudar, tanto así que se pone el bienestar de los demás por encima de él. Como esposo puedo decir que es una persona increíble, chineadora, bonita, que complace, que acompaña y que da ese apoyo que siempre se necesita en los momentos difíciles, así como en los momentos felices. Asimismo, como profesional, considero que es muy, muy, muy bueno y él lo sabe. Las personas en su trabajo la aman, los estudiantes lo aman. Y es por esa forma tan bonita de ser, en la que sabes que puedes confiar, que es un lugar seguro, que es un lugar en el que puedes ser tú mismo. Y es ese tipo de persona que inspira a seguir tus sueños, a confiar en Dios y que todo va a salir bien. Estoy muy orgullosa de la persona que eres tú, Josué, de todo lo que haces. Quiero decir que todos reconocemos tu esfuerzo, aunque tal vez no lo digamos a diario. Todo tu esfuerzo tiene valor y tiene recompensa. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero va a tener recompensa. Te quiero mucho, Josué. Yo también casi me puse a llorar, man. Qué sorpresa. Men, yo hago esto porque es bonito que te digan esas cosas. Y tenés un privilegio, bro. Tenés una familia que te aprecia, que te ama. Y bueno, bro, tenés esa gran bendición. Agradezco a Dios por tu vida. Aquí lo estoy viendo. Agradezco a Dios por tu vida. Has hecho las cosas muy bien. Y vas para grandes cosas. Porque yo sé que el Señor te ha puesto para cosas grandes. Sí. Entonces, bueno, bro, aquí termina el podcast, el episodio. Te dejo libre para hacer lo que vos quieras. Si quieres hablar con Naye y mientras yo termino aquí el episodio. Pero bueno, te agradezco una vez más por este. No, por este muchas gracias episodio. de verdad, Emma, por dejarme participar. De verdad que una gran sorpresa. Dios bendiga mucho tu vida, bendiga mucho tu ministerio. Yo sé que Dios tiene grandes cosas para ti también y créame que me dio el mejor regalo que me pudo haber dado esta noche. Que Dios me lo bendiga mucho. Te aprecio un montón, bro. Voy a ir para darle un abrazo a mi esposita. Creo que lo más importante que nosotros podemos hacer con nuestra familia es que nosotros digamos las cosas a ese hombre. Si me está escuchando a usted, mujer, decir las cosas, sentar a ese hombre y decir todas las cosas que
que vos sintás. Es la parte más importante. Ese hombre te lo va a agradecer. ¿De acuerdo? Que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos en el siguiente episodio. Y ya.